Lección 1. Delicias lácteas. Cuando voy a hacer compras, siempre me aseguro de mirar la sección de lácteos. Ahí es donde puedes encontrar tantos artículos deliciosos como queso y mantequilla, ¿verdad? Sí, y el yogur es otro alimento básico que siempre busco, es muy versátil y sabroso. Estoy de acuerdo. El yogur se puede disfrutar solo, con frutas o, incluso en batidos. Además, hay tantos sabores para elegir que es difícil aburrirse. Exactamente. Y el queso puede realzar cualquier plato, ya sea una ensalada o una pasta. Es cierto, me encanta probar distintos tipos de queso de distintas regiones. Es como una pequeña aventura culinaria en el supermercado. Sí, y la mantequilla es esencial para hornear, lo que le da a todo un sabor intenso y sabroso. Lección 2. Pasos de bebé. Ver a los bebés aprender a caminar y hablar es un proceso fascinante, ¿no crees? De verdad que lo es. Cada pequeño paso que dan es un gran logro para ellos. Y la emoción en sus caras cuando finalmente logran ponerse de pie no tiene precio. Sí, es como si hubieran conquistado el mundo en ese instante. Recuerdo a mi tía cambiando el pañal del bebé y animándola a dar esos primeros pasos. Esa es una parte muy importante de su desarrollo. Necesitan todo el apoyo que puedan conseguir. Exactamente. Es increíble presenciar la transformación de gatear a caminar. Y una vez que empiezan a hablar, se abre un mundo completamente nuevo de comunicación. Sí, esas primeras palabras son siempre tan dulces y memorables. Lección 3. Preferencias de lectura. Sabes, he notado que algunas personas prefieren leer un buen libro o el periódico en lugar de ver la televisión. Qué interesante. Ya veo por qué. Leer puede ser una experiencia tan tranquila y enriquecedora. Por supuesto, hay algo especial en sumergirse en una buena historia. Y los periódicos pueden mantenerte informado sobre los acontecimientos actuales de una manera que parece más personal que la televisión. Claro, además, leer te permite despertar tu imaginación, lo cual es una espada maravillosa. Sí, es como entrar en un mundo diferente con cada página. Me encanta cómo los libros pueden enseñarnos cosas nuevas y ampliar nuestras perspectivas. Exactamente. Es fascinante cómo una simple historia puede suscitar tantas reflexiones y conversaciones. Y discutir lo que leemos con otros puede conducir a intercambios profundos y significativos. Lección 4. Escucha activa. He estado pensando mucho en lo importante que es escuchar activamente y comprender las necesidades de la otra parte. Es una habilidad muy valiosa. Realmente ayuda a construir relaciones sólidas, ¿verdad? Sí, cuando escuchas de verdad, demuestras que respetas y valoras lo que dice la otra persona. Por supuesto, crea un espacio seguro para la comunicación abierta y la confianza. Y la preparación también juega un papel vital en una comunicación efectiva. Sin duda, saber qué quieres discutir puede llevar a conversaciones más productivas. Sí, y también ayuda a anticipar las preocupaciones o preguntas de la otra persona. Es cierto,
Estar preparado puede darte más confianza en la conversación. Y cuando ambas partes están comprometidas, se llega a un diálogo más significativo. Lección 5. Planes futuros. Aún no he planeado mi próximo viaje, pero definitivamente estoy pensando en ir pronto. Suena emocionante. ¿Tienes algún destino específico en mente? Estoy considerando algunos lugares, pero todavía estoy sopesando mis opciones. ¡Qué buen enfoque! Investigar puede ayudarte a encontrar el lugar perfecto para tu aventura. Sí, me encanta explorar nuevos lugares y experimentar diferentes culturas. Por supuesto, es una experiencia muy gratificante salir de tu zona de confort. Y siempre es divertido crear nuevos recuerdos mientras viajas. Por supuesto, además, te da algo que esperar con ilusión. Exactamente. Estoy deseando terminar mis planes y emprender mi próximo viaje. Lección 6. Expresiones artísticas. Estaba pensando en lo gratificante que es crear arte. ¿Y tú? Me encantan las acuarelas. Crean efectos preciosos y suaves sobre el papel. Sí, las acuarelas pueden generar una gama de emociones a través del color y la técnica. Exactamente. Es como si cada pincelada tuviera su propia historia que contar. Me parece fascinante cómo el agua puede cambiar la forma en que se mezclan los colores. A mí también. Es casi mágico ver cómo los resultados inesperados pueden resultar tan hermosos. Y pintar puede ser terapéutico, permitiendo la expresión y la relajación. Por supuesto, es una forma maravillosa de desconectar y liberar tu creatividad. Me encanta cómo el arte une a las personas y puede generar conversaciones significativas. Lección 7. Diversión de fin de semana. Hola, estaba pensando en hacer algo divertido este fin de semana. ¿Alguna idea? Suena genial. ¿Qué te parece explorar una nueva ruta de senderismo? ¡Qué idea tan fantástica! Estar en la naturaleza puede ser muy refrescante y estimulante. Por supuesto, además, es una excelente manera de disfrutar del ejercicio y de la buena compañía. Me encanta descubrir nuevos caminos y disfrutar de los hermosos paisajes a lo largo del camino. Sí, siempre es un placer respirar aire fresco y admirar las vistas. Y si preparamos un picnic, podría convertirse en un encantador día al aire libre. Eso sería perfecto. Un picnic en la naturaleza suena delicioso. Hagámoslo realidad. Qué ganas de pasar un fin de semana lleno de aventuras y diversión. Lección 8. Cargos y desayuno. Acabo de revisar la factura y parece que hay algunos cargos adicionales por nuestra estadía que no esperaba. En serio, ¿de qué tipo de cargos estamos hablando? Parece que añadieron un cargo por el servicio de habitación y un minibar que pensé que estaba incluido en el precio. Qué frustrante. Lo mencionaste al registrarte. Creí que habían dicho que el desayuno era gratuito. Exacto. Y ahora dicen que el desayuno tiene un costo adicional a menos que usemos un cupón específico. Vaya, qué astuto. ¿Qué crees que deberíamos hacer?
Creo que definitivamente deberíamos hablar con recepción antes de irnos. Usaré mi tarjeta de crédito para cubrir cualquier problema que no podamos resolver. Buena idea. Es importante aclarar estos cargos para que no nos pillen desprevenidos. Por supuesto que merecemos saber exactamente qué estamos pagando. Lección 9. El debate sobre la bomba atómica. ¿Alguna vez has pensado en cuánto dinero se invirtió en desarrollar la bomba atómica? Absolutamente. Fue asombroso, especialmente cuando se consideran los recursos dedicados a su creación. Algunos argumentan que fue necesario para poner fin a la guerra, mientras que otros creen que fue un fracaso moral. Es un tema complejo, ¿verdad? Mucha gente cree que el fin justifica los medios, mientras que otros no están de acuerdo. Es interesante cómo algunos dicen que el deseo de usarlo surgió de una mezcla de miedo y poder. De hecho, esa dinámica de poder fue crucial en ese momento de la historia y dio forma a las relaciones internacionales durante décadas. Las implicaciones de un arma así todavía se sienten hoy en día, ¿no crees? Definitivamente, es un recordatorio de la responsabilidad que conllevan los avances tecnológicos. Se plantea la cuestión de la ética en el progreso científico, algo que siempre deberíamos tener en cuenta. Lección 10. Dar forma a la esperanza. Con paciencia y un corazón agradecido, ¿cómo crees que podemos transformar la esperanza en algo significativo? Creo que comienza con pequeñas acciones que inspiran a otros y crean un efecto dominó de positividad. Eso tiene sentido cuando actuamos con amabilidad, influimos en quienes nos rodean para que hagan lo mismo. Exactamente, y mantener una actitud positiva realmente puede transformar nuestras experiencias diarias. Se trata de encontrar alegría en las pequeñas cosas y compartir esa alegría, ¿verdad? Sí, y estar verdaderamente agradecidos por lo que tenemos puede amplificar nuestra felicidad. Creo que la gratitud a menudo también conduce a conexiones más profundas con los demás. Por supuesto, cuando expresamos nuestro aprecio, nutrimos nuestras relaciones y construimos una comunidad de apoyo. Entonces, ¿cómo podemos practicar activamente la gratitud todos los días? Lección 11. La importancia de la etiqueta. Ya sabes, mucha gente hoy en día cree que los buenos modales no son tan importantes como solían ser. Es cierto, pero creo que el objetivo de la etiqueta es ayudar a las personas a sentirse cómodas y respetadas. Exactamente, crea una atmósfera donde todos se sienten valorados y escuchados. Me pregunto si la gente se da cuenta de que los buenos modales pueden realmente mejorar sus interacciones sociales. A menudo subestiman cómo un simple gracias o por favor puede hacer una gran diferencia. Y puede ayudar a aliviar tensiones en situaciones difíciles, haciendo que las conversaciones sean más agradables. Sí, se trata de fomentar un sentido de comunidad y comprensión entre nosotros. La buena etiqueta puede derribar barreras y construir puentes, ¿no crees? Absolutamente, es una parte vital de la comunicación efectiva en cualquier cultura. Lección 12. Atracciones turísticas. ¿Estás planeando visitar alguna atracción turística durante tu viaje? Claro, quiero ver la Torre Eiffel, es un monumento emblemático. ¡Qué buena elección! La vista desde arriba debe ser impresionante. He oído que es aún más bonito por la noche cuando está todo iluminado.
Sí, esas luces centellantes crean una atmósfera mágica, es una visita obligada. ¿Qué otros lugares están en tu lista? Me encantaría visitar el Louvre, especialmente para ver la Mona Lisa. ¡Qué fascinante! El arte de allí es reconocido mundialmente. Es sorprendente cuánta historia se esconde entre esas paredes. Lección 13. Toma de decisiones. Estoy deseando que llegue nuestro viaje, ¿ya has pensado en lo que quieres hacer? Tengo algunas ideas, pero a veces decidir puede ser un desafío. Es cierto, queremos aprovechar al máximo nuestro tiempo juntos. Creo que es importante equilibrar las actividades divertidas con algo de relajación también. Por supuesto, una combinación de aventura y relax es esencial para una escapada perfecta. Entonces, ¿hacia qué te inclinas? Estoy pensando en aventuras al aire libre, tal vez algunas caminatas o explorar los mercados locales. Suena emocionante. Me encanta sumergirme en la cultura local. A mí también, nos da la oportunidad de conectar con el lugar a un nivel más profundo. Lección 14. Planes de desayuno. ¿A qué hora se sirve el desayuno en el hotel? El desayuno se sirve desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana, lo que nos da un buen margen de tiempo. Perfecto. Tengo muchas ganas de probar los platos locales que ofrecen. Sí, probar la cocina local es una de mis partes favoritas de viajar. Espero que tengan pasteles frescos. He oído que los pasteles franceses son para morirse. Lo son. Nada se compara con un croissant caliente por la mañana. Exactamente. Es una forma deliciosa de empezar el día. Y desayunar tranquilamente nos permite planificar nuestro día con antelación. Correcto. Establece un tono positivo para las aventuras venideras. Lección 15. Diversión invernal. ¿Alguna vez has construido un muñeco de nieve durante el invierno? Sí, es una actividad muy divertida, sobre todo con amigos. A veces también construyo un fuerte de nieve, añade otro nivel de diversión a la nieve. Suena genial. Una pelea de bolas de nieve siempre es lo máximo después. Exacto. Solíamos tener batallas épicas de bolas de nieve. Esos son algunos de mis recuerdos favoritos del invierno. Es increíble cómo la nieve puede convertir un día normal en una aventura. Y es una excelente manera de disfrutar del aire libre y mantenerse activo durante los meses fríos. Sí, el invierno tiene su encanto, especialmente con todas las actividades divertidas que podemos hacer. Lección 16. Viajes exitosos. Yo diría que fue un viaje exitoso a pesar de los pequeños desafíos que enfrentamos, ¿no crees? Por supuesto, esos desafíos suelen ser las mejores historias más adelante. Exactamente, lo que importa es cómo los manejamos. Nos enseña resiliencia y adaptabilidad, que son habilidades valiosas para la vida. Y cada experiencia suma a nuestro viaje, ¿no es así? Sí, nos moldea de maneras que quizás ni siquiera nos demos cuenta en este momento. Me encanta mirar atrás y reflexionar sobre lo que aprendimos de esos momentos. Yo también. Hace que los recuerdos sean aún más especiales.
Entonces, ¿cuál será nuestra próxima aventura? Lección 17. Ciudades históricas. ¿Sabías que esta ciudad fue fundada durante el siglo XVII por colonos procedentes de los Países Bajos? En serio, qué fascinante. Me encanta aprender sobre la historia de los lugares que visitamos. Sí, aquellos primeros colonos llamaron a su ciudad Nueva Ámsterdam, que con el tiempo se convirtió en Nueva York. Es sorprendente cómo los nombres y los lugares evolucionan con el tiempo. Te hace apreciar aún más su historia. Por supuesto, caminando por las calles antiguas casi se pueden sentir las historias del pasado. Me lo imagino. ¿Crees que aún se conserva alguno de los edificios originales? Sí, algunos de ellos se han conservado como sitios históricos y ofrecen recorridos que resaltan su importancia. Suena increíble. Me encantaría ver cómo vivía la gente en aquella época y cómo era su vida diaria. Sin duda, es interesante pensar en lo diferente que era la vida en comparación con la de hoy. Lección 18. Lealtades históricas. ¿Sabías que antiguamente los acadianos debían prestar juramento de lealtad al rey Jorge de Inglaterra? En serio, qué interesante. Me pregunto qué los motivó a hacer eso, en una época tan convulsa. Era una situación compleja, sobre todo porque muchos acadianos eran originalmente colonos franceses. Tiene sentido. Debieron sentirse atrapados entre dos naciones poderosas, lo cual habría sido un desafío. Exactamente. Phillips logró negociar esto en 1729, asegurándose la lealtad de la población francófona. Es fascinante cómo estas decisiones moldearon el futuro de esas comunidades. ¿Cómo crees que se sintieron al respecto? Imagino que había una mezcla de miedo y esperanza, ya que querían asegurar su supervivencia en un panorama político cambiante. Es cierto, su lealtad debió de ponerse a prueba con el tiempo, especialmente con los cambios de lealtad en la región. Sí, y es notable cómo la historia a menudo obliga a las personas a tomar decisiones difíciles por el bien de sus familias. Lección 19. La felicidad de hornear. ¿Has probado a hornear pan en casa? Sí, lo he hecho, y debo decir que hay algo increíblemente satisfactorio en hacer pan casero desde cero. Totalmente de acuerdo. El olor a pan recién hecho que llena la cocina es inigualable. Exactamente. Es como un abrazo cálido para tus sentidos. ¿Qué tipo de pan te gusta más hacer? Realmente me encanta hacer masa madre, el largo proceso de fermentación le da un sabor único. La masa madre es fantástica. Suelo optar por un pan blanco clásico. Es sencillo, pero muy reconfortante. ¿Alguna vez has probado a añadir hierbas o ajo al pan? Le da un sabor increíble. Ah, sí. Una vez hice pan de romero y ajo, y fue todo un éxito en la cena que organicé. ¡Qué rico! ¿Te gustaría cocinar juntos algún día? Lección 20. La elección del coche. Estaba revisando nuestro inventario y parece que nos quedan algunos autos. ¿Qué tamaño y tipo te gustaría considerar? Necesito un coche pequeño y fácil de manejar, sobre todo en la ciudad. Un coche compacto sería perfecto.
Suena genial. Tenemos un par de modelos compactos disponibles. ¿Prefieres un hatchback o un sedán? Creo que un hatchback sería más conveniente para estacionar, además de que es más fácil cargar alimentos y otras cosas. Por supuesto, los hatchbacks son muy versátiles. ¿Te gustaría ver sus características como el ahorro de combustible y las opciones tecnológicas? Sí, me encantaría saber más sobre la eficiencia del combustible. Es un factor importante para mí. Este modelo rinde alrededor de 35 millas por galón, lo cual es bastante impresionante para conducir en ciudad. ¿Crees que se adaptaría a tus necesidades? Claro, me ahorraría bastante gasolina. ¿Qué tal las medidas de seguridad? Incluye funciones de seguridad avanzadas como asistente de cambio de carril y frenado automático de emergencia. Estas podrían ser muy útiles. Lección 21. Negocios riesgosos. He estado pensando mucho en los posibles riesgos que enfrentamos en nuestro proyecto. Es crucial analizar cada uno de ellos con detenimiento para evitar sorpresas en el futuro. Sin duda, la gestión de riesgos es esencial. Si no identificamos estos riesgos a tiempo, podríamos enfrentarnos a contratiempos importantes. Es cierto que algunos riesgos pueden parecer menores al principio, pero podrían convertirse en problemas mayores si no estamos preparados. Exactamente. Por ejemplo, si ignoramos los riesgos financieros, podríamos poner en riesgo todo nuestro presupuesto. ¿Y qué hay de los riesgos operativos? Estos pueden sorprendernos si no contamos con un plan sólido. Sí, tener planes de contingencia es clave. Es como tener una red de seguridad que nos protege si algo sale mal. Hablando de eso, ¿has pensado en cómo podemos comunicar eficazmente estos riesgos al equipo? Sí, deberíamos reunirnos para discutir nuestros hallazgos y recopilar las opiniones de todos los involucrados. Es una gran idea. Al conocer la perspectiva de todos, podemos refinar nuestro enfoque y fortalecerlo. Lección 22. Aventuras en Ámsterdam. Estoy muy emocionado por la posible escala en Ámsterdam. Parece una oportunidad genial para explorar la ciudad. Totalmente de acuerdo. ¿Cuánto tiempo tenemos de escala? Creo que son unas 6 horas, lo que debería darnos tiempo suficiente para ver algunos lugares de interés. Perfecto. He oído que los canales son preciosos e incluso podríamos comer algo local mientras estamos allí. Hablando de snacks, ¿cuánto cuesta el billete para todo este viaje? Creo que son alrededor de $1000, pero con la escala podría valer cada centavo. Por supuesto, explorar Ámsterdam sería una experiencia única, especialmente con su vibrante cultura e historia. Además, podremos disfrutar de una pequeña aventura antes de llegar a nuestro destino final. Es como 2 viajes en uno. Me encanta aprovechar al máximo nuestras experiencias de viaje. Lección 23. Melancolía cinematográfica. A veces veo películas tristes que me hacen llorar de verdad. Puede ser bastante catártico, ¿no crees? Lo entiendo, pero personalmente no me gusta sentirme triste. Me cuesta deshacerme de esas emociones después. Tienes razón, es interesante cómo reacciona la gente a las películas de forma diferente. Algunos encuentran alegría en la tristeza, mientras que otros prefieren historias más ligeras.
Exactamente. Suelo sentir atracción por las comedias o las películas que me hacen sentir bien porque me levantan el ánimo y me hacen sonreír. Lo entiendo, pero ¿crees que es importante experimentar diversas emociones a través del cine? Claro, nos ayuda a conectar con nuestros propios sentimientos, pero aún así prefiero mantener el ánimo siempre que puedo. Lo respeto. Todo es cuestión de gustos personales y de lo que nos resuena. Claro, si voy a invertir tiempo en una película, quiero sentirme bien después, no agobiado por la tristeza. Tiene todo el sentido. Al fin y al cabo, las películas están hechas para entretenernos y escapar de la realidad un rato. Lección 24. Exploraciones de la ciudad. He estado pensando en nuestro próximo viaje y explorar la ciudad suena como un plan fantástico. Me encanta. ¿Qué lugares en concreto tienes en mente? Bueno, me encantaría visitar los mercados locales y ver qué comidas únicas tienen para ofrecer. Suena increíble. Siempre disfruto probando delicias locales cuando viajo. Yo también. Es una de las mejores maneras de sumergirnos en la cultura. Claro, además, podemos tomar muchas fotos para recordar nuestra aventura. Sí, capturar esos momentos será muy especial. ¿Crees que deberíamos planificar un itinerario? Quizás solo una idea aproximada de lo que queremos ver. Nos dará flexibilidad para explorar espontáneamente. Es un buen equilibrio. Me gusta la idea de tener cierta estructura, pero dejando espacio para las sorpresas. Lección 25. Viajes culinarios. ¿Has probado alguna vez a cocinar recetas internacionales en casa? Puede ser una experiencia divertidísima. Sí, lo he hecho. Es como traer un trocito del mundo a mi cocina. ¿Y tú? Me encanta. Hace poco intenté hacer curry tailandés y me quedó sorprendentemente bien. ¡Qué rico! Siempre he querido probar a hacer sushi casero. El sushi es una gran opción. Parece desafiante, pero gratificante una vez que lo logras. Exactamente. Además, es una actividad divertida para hacer con amigos. Podríamos organizar una noche de sushi. Sería genial. Podríamos aprender juntos y disfrutar de nuestras creaciones después. Sin duda, es una excelente manera de conectar y compartir experiencias culturales a través de la comida. Me encanta cómo la cocina nos conecta con diferentes culturas. Hace que la comida sea aún más especial. Lección 26. Revisión de la casa. Al planificar un viaje, siempre leo reseñas para encontrar las mejores ofertas. Me ayuda mucho a reducir mis opciones. ¡Qué buena estrategia! Yo hago lo mismo, sobre todo en cuanto a alojamiento y restaurantes. Exactamente. Quiero asegurarme de tomar las decisiones correctas antes de gastar mi dinero. Además, los conocimientos locales pueden marcar una gran diferencia en nuestra experiencia. Claro, y también buscaré atracciones locales con buenas reseñas. Sí, se trata de aprovechar al máximo nuestro tiempo y aprovechar al máximo nuestra visita.
Me encanta descubrir joyas ocultas que no están en las típicas guías turísticas. Yo también. Hace que el viaje sea más auténtico y memorable. Claro, hagamos una lista de lugares que queremos visitar según las reseñas. Lección 27. Objetivos de jardinería. He estado pensando en empezar un jardín en mi patio, pero no estoy seguro de qué tan grande debería ser. Puede resultar abrumador decidir, pero comenzar de a poco puede ser el mejor enfoque. Estoy de acuerdo, quizás solo unas cuantas plantas para acostumbrarme antes de expandirme. Exactamente. Es más manejable y nos permite aprender sobre la marcha. ¿Con qué tipos de plantas crees que deberíamos empezar? Sugeriría hierbas. Son fáciles de cultivar y pueden usarse en la cocina. Gran idea. Además, las hierbas frescas le dan muchísimo sabor a los platos. Por supuesto. Y luego, incluso podríamos probar con algunas verduras. Parece un proyecto divertido. Ya me imagino un jardincito precioso. Lección 28. La emoción de un viaje de negocios. Sí, el próximo mes viajaré a París para una conferencia de negocios y estoy muy entusiasmado por ello. Suena fantástico. París es una ciudad vibrante con muchísimo que ofrecer. Lo sé, tengo muchas ganas de ir a la conferencia, pero también espero explorar un poco la ciudad. Sin duda, ¿qué lugares te interesan más? Me encantaría visitar la Torre Eiffel y tal vez pasear por el río Sena. Ambas son opciones increíbles. Las vistas desde la Torre Eiffel son impresionantes. Y el Sena es perfecto para un paseo relajante después de un día ajetreado en el Congreso. Exactamente. Podrás disfrutar del ambiente y también de la gastronomía local. Sí, sin duda, haré tiempo para eso. ¿Alguna recomendación de platos imprescindibles? Lección 29. Cocina internacional. Lo tendré en cuenta. ¿Qué otros platos internacionales recomiendas probar mientras viajas? Hay muchísimas. Definitivamente deberías probar la auténtica pasta italiana. Es una experiencia única. ¡Qué rico! He oído que la pasta casera es una experiencia completamente diferente. Por supuesto, y no te olvides del curry indio. Tiene sabores increíbles. Me encanta el curry. Es tan rico y reconfortante. ¿Y los postres? O tienes que probar los macarons franceses. Son ligeros y llenos de sabor. Siempre he querido probar uno. Parece una delicia. Créeme, valen la pena. Cada región tiene sus propias especialidades para explorar. Me emociono solo pensando en toda la deliciosa comida que me espera. Lección 30. Armonía entre vida laboral y personal. He estado pensando mucho en qué hace que un trabajo sea verdaderamente satisfactorio y creo que se trata de lograr ese equilibrio perfecto entre el trabajo y la vida personal. Por supuesto, y creo que las oportunidades de crecimiento también juegan un papel importante en esa ecuación. ¿No estás de acuerdo?
Sí, cuando un trabajo me permite desarrollarme personalmente y al mismo tiempo garantizarme tiempo para mí, me siento gratificante. Es como encontrar un rol que no solo te desafíe, sino que también respete tu tiempo fuera del trabajo. Exactamente. He visto a gente prosperar en entornos donde pueden crecer sin sacrificar su vida personal. Y es reconfortante ver empresas que priorizan el bienestar de los empleados junto con el avance profesional. Claro, marca una gran diferencia cuando te sientes valorado como persona integral, no solo como empleado. Se trata de crear una cultura laboral que fomente tanto el crecimiento profesional como el personal. Totalmente. Ese equilibrio es esencial para la satisfacción laboral a largo plazo y la felicidad general.